La definición va a ser: el infarto agudo del miocardio se define patológicamente como la muerte de las células del miocardio debido a una isquemia prolongada. ¿Qué tipo de tejido es el miocardio? El segundo de la foto muscular. ¿Qué tipo de tejido es? Pero pues los Yo pregunto muy raro, ¿no? Sí. Espere, listo. Sin embargo, ¿qué tiene? Si yo llego y me remito, al libro de histología y anatomía de Tórtora, encontraré que tenemos 4 tipos de tejidos: tejido muscular, tejido osteomuscular, tejido muscular. ya, que no era así, pero no, volvamos. es un tejido muscular. ¿Qué tipo de tejido? Para ver si Cardio. no. El tejido muscular cardíaco, también conocido, es un tejido muscular estriado. Yo creo que no es la pregunta. No creo que sea la pregunta, pero bueno, voy a volver a retroalimentarme yo mismo otra vez. A ver, Por ejemplo, una pregunta. Cuando usted me hizo la pregunta de ahorita del infarto, yo le dije una isquemia y usted me dijo que no. entonces tenía toda la Porque hay algo que sí, que habían dicho que era el que pusimos en internet, la placa de no sé qué, pero también hay isquemia, ¿no? Y yo te había dicho isquemia y me pusiste acá, pero pensé que era que yo te estaba fallando, pero veo que no. Sino que la pregunta es desde el punto de vista Y fisiopatológico. es que viene siendo Fisiología es funcionalmente cómo se da. Esta es la etiología, pero no hay problema. Padilla. Padilla. María Alejandra Padilla. Está listo. Pero no. O sea, la pregunta es la pregunta. ¿Qué tipo de tejido es el miocardio? ¿Por qué? ¿Qué digo estriado? Estriado. ¿Me repites apellido? Muscular, todos vamos bien, es un tejido muscular. Estriado. Eso es lo que están electronizando. Entregado en la ventana. Sí, el tejido muscular estriado. ¿Por qué? Porque es Google. Google. Usted le refiere a Tórtora. Cuando uno allá, tenemos 3 tipos de músculo. Músculo estriado, que es en las extremidades, y el músculo liso. El tercero es músculo cardíaco, que es muy similar al estriado. Sin embargo, hay una gran diferencia, que es que el músculo estriado, bajo su inervación, no es bajo el sistema autónomo. Que es el músculo cardíaco, tiene inervación autónoma, todo el tiempo está en contracción. Por lo tanto, en ese libro lo diferencia. Pero bueno, retomando, es un músculo. ¿Por qué es importante saber que es un tejido muscular? Porque ahí sacamos la función y la estructura, y si le da un infarto, ahorita vamos a ver que se va a alterar eso, no va a tener la capacidad de fuerza de contracción para bombear la sangre. Entonces, en conclusión, Profe, la flechita. entonces, en conclusión, tipo de tipo de tejido es un músculo. Si lo quieren llamar músculo cardíaco está bien, si lo quieren llamar músculo estriado es válido, no les voy a decir que no. Y la función del músculo es generación de fuerza de contracción. Ahora entendemos un poco más cómo es esa fisiopatología cardíaca, ¿cierto? Bueno, en la epidemiología vamos a ver que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo y tuvo un aumento del 0.83% con respecto al 2022, porque estos datos son del 2023. Y vamos a tener que la enfermedad cardíaca isquémica es la primera causa de muerte en Colombia,
y el síndrome coronario agudo se ha como intensificado en las personas jóvenes más que en las personas mayores, identificando las personas jóvenes con una edad entre 40 a 55 años. Y vamos a tener en un estudio que fue de 10 años, que las hospitalizaciones en la incidencia no disminuyeron. Y vamos a ver que el tabaquismo y la hiperlipidemia abarcan como en 2/3 de toda la población que tiene infarto agudo del miocardio y es de los factores de riesgo. Acá podemos ver la tabla donde es la primera causa de muerte en el mundo. Y vamos a tener que la placa de aterosclerosis es la causa más frecuente de infarto agudo del miocardio, tanto en personas jóvenes como en personas mayores. Bueno, como vimos que la placa de aterosclerosis es la primera, pues es la causa principal, vamos a mirar cuál es la fisiopatología de la placa de aterosclerosis. Entonces, primero tenemos que recordar cuál es la estructura de un vaso. Un vaso está compuesto por la luz, por la túnica íntima, por la túnica media y por la túnica adventicia. Entonces, el vaso siempre va a estar recubierto por un endotelio y es cuando se da la disfunción de ese endotelio. El endotelio, además de, pues, también tiene otras funciones más que recubrir el vaso. Va a tener funciones vasodilatadoras, de vasoconstricción, va a secretar sustancias anticoagulantes, él va a permitir el paso y salida de sustancias. Y cuando ya se da esta disfunción, ya sea por una hipertensión arterial, por una diabetes mellitus, por factores genéticos, se va a aumentar la permeabilidad de LDL, que LDL es el colesterol malo y HDL pues es el colesterol bueno. Cuando el LDL está en la sangre siempre tiene pegado unos antioxidantes, pero cuando el LDL ingresa al vaso, él va a perder esos antioxidantes, entonces por eso se da una esterificación y oxidación del LDL. Isa, ¿le podemos decir al público qué es el LDL? Es como un tipo de colesterol que es pues malo, pues porque es muy pequeño, entonces él puede atravesar los vasos. En cambio, la composición del HDL es más grande y es como el colesterol bueno. Súper, muy buena respuesta. Entonces, LDL, lipoproteínas de baja densidad. Esas se van a pegar de todos los vasos sanguíneos y va a estar determinado por el consumo de grasas, por factores genéticos, por hipertensión, por obesidad. Y el HDL o lipoproteínas de alta densidad son las encargadas de coger ese colesterol LDL y llevarlo al hígado. Entonces por eso dicen que tenemos uno bueno y uno malo, no es ni bueno ni malo. El HDL, su función, si está más elevado, hay más quien transporte, por eso decimos se beneficia. Y el LDL, si se eleva, se pega más de las arterias. Muy bien. Listo. Entonces, esta esterificación y oxidación lo que va a generar es liberación de citocinas y toxicidad. Cuando la simple disfunción del endotelio está liberando citocinas. Entonces, las citocinas son como un llamado de alerta en el cuerpo. Por eso van a llegar los glóbulos blancos, que van a llegar linfocitos y monocitos. Y se va a aumentar la permeabilidad para monocitos. Entonces, el monocito, como sabemos, se convierte en un macrófago. Entonces, el macrófago va a intentar fagocitar ese LDL, pero entonces ya cuando él lo fagocita ya no se llama macrófago, sino que célula espumosa. Pero él rápidamente va a generar apoptosis porque él no tiene la capacidad de fagocitar el LDL. Y entonces, todo lo que va a ser los residuos de la célula se va a llamar como estría grasa. Entonces aquí vamos a tener las fibras musculares lisas y al ver esta situación de estría grasa, lo que van a hacer es que van a empezar a migrar y se va a empezar a realizar síntesis de colágeno y elastina. Y acá es cuando ya se forma toda la cápsula de colágeno y se empieza a formar la placa de ateroma con un núcleo lipídico.
Entonces vamos a tener una placa de ateroma estable y otra inestable. Isaac, qué pena ahí. No he negociado con usted en temas de, ay, que no, que es que no entendemos, es una pregunta muy raro, o que tres y una buena, no. Ustedes no negocian, es con los que están atentos allá. Listo. Entonces, la placa estable es más conocido como síndrome coronario crónico y la placa inestable es más conocido como síndrome coronario agudo. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre una placa inestable y una placa inestable y estable? Entonces, en la placa inestable vamos a tener linfocitos TH1. Los linfocitos TH1 van a inhibir esa síntesis de colágeno y elastina. Por eso es que la capa fibrosa es mucho más delgada y por eso se puede romper más fácilmente. Y tiene macrófagos M1 que son proinflamatorios, por eso el núcleo lipídico es más grande. Y vamos a tener linfocitos TH2 que ellos no van a inhibir esa síntesis de colágeno y elastina, y vamos a tener macrófagos M2 que son antiinflamatorios, por eso el núcleo lipídico es un poquitico más pequeño. Entonces, cuando esta placa inestable se rompe, va a crear un coágulo. Entonces, esa insuficiencia de oxígeno va a generar que las células no generen el suficiente ATP y se va a generar una cascada isquémica. Que la cascada isquémica es cuando hay una baja perfusión, vamos a ver que se va a obstruir, entonces ya el corazón no se puede nutrir cada diastólica, como lo vimos anteriormente con la exposición de la compañera. Y como no podemos nutrir nuestra diastólica, ahí mismo inmediatamente la sistólica se va a ver afectada porque no se va a poder dar esa contracción muscular en una parte. Todo esto se va a ver alterado en el electrocardiograma. Y ya podemos ver todo lo que tiene que suceder para que el paciente sienta la angina del pecho. Bien, aquí perfusión es lo mismo que irrigación. ¿Qué tanta irrigación de sangre que tiene oxígeno y glucosa llega a ese corazón? Entre 60 y 65 mililitros. Es la pregunta, pero excelente, muy bien. Alteración diastólica, el corazón se irriga durante la diástole. Ese fenómeno es porque la válvula aórtica se cierra, no deja el retroceso y a través de los senos coronarios se va hacia las arterias. Si no hay irrigación, finalmente no va a haber eyección, pierde la función, insuficiencia cardíaca funcional. Y eso se va a transmitir en el electrocardiograma. No solamente va a estar PQRS, sino que ese trazado PQRS va a tener alteraciones. Bueno, en la etiología vamos a tener que el infarto agudo del miocardio se va a dar por 5 tipos, que va a ser el tipo A, que es el más común para la ruptura de la placa de aterosclerosis. ¿Cuál? La ruptura de la placa de aterosclerosis. Entonces, ¿cuál es la causa más común del infarto agudo del miocardio? La ruptura de la placa de aterosclerosis. Gracias por defendernos, muy amable. Entonces, cuando esta placa se rompe puede generar un trombo oclusivo o no oclusivo. Y cuando se forma un trombo oclusivo, pues uno tiene más probabilidades el paciente de generar un infarto agudo del miocardio. Después, en el tipo 2 vamos a tener un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. Acá vamos a tener una aterosclerosis, pero la placa no ha hecho ruptura como acá. Simplemente que como tenemos la placa en ambos lados del vaso, entonces se va a dar una obstrucción y el flujo no va a poder pasar. Y vamos a tener el vasoespasmo, que el vasoespasmo se da mucho es en las personas que consumen cocaína, que se da un vasoespasmo, entonces la sangre no puede pasar correctamente. Y la disección coronaria es cuando se desprenden las paredes de la estructura que les comenté ahora y la sangre se empieza a acumular por acá, entonces no hay una suficiente, pues se da una obstrucción. Y vamos a tener un desequilibrio, pero ya no es nada con el vaso, sino que con algo patológico, que puede ser
puede ser una bradirritmia, puede ser una insuficiencia respiratoria con una hipoxemia grave, una anemia muy grave, un paciente con shock. El susto, los sustos también dan infartos tipo. Pero ese no sería como más el síndrome de Takotsubo, cuando son por Bueno, vamos a tener el tipo 3, que es por muerte súbita, que es cuando el paciente muere y nosotros no le pudimos hacer las pruebas, no le pudimos hacer un electrocardiograma o las pruebas no salieron, entonces el paciente muere. Vamos a tener el tipo 4. El tipo 4A es por intervención coronaria percutánea. Entonces, al paciente en estas intervenciones coronarias, que se llama angioplastia, y el stent, que es para tratar la aterosclerosis, vamos a ver que al paciente se le hace una incisión en la femoral, en la arteria femoral, y se pasa un catéter hasta el corazón, y ahí se va a irrigar como un líquido de contraste que nos va a decir dónde está esa oclusión. Pero lo que pasa es que en estas intervenciones puede generar muchas complicaciones. Por ejemplo, se puede romper la placa, nos puede dar una coagulación, nos puede dar una hemorragia, entonces el corazón, el paciente le puede dar un infarto. También vamos a tener una trombosis por el stent. La trombosis por el stent es cuando se va a formar un coágulo después del procedimiento. Entonces lo vamos a dar unas categorías temporales, que va a ser aguda de 0 a 24 horas, subaguda mayor a 24 horas a 30 días, tarde mayor a 30 días a un año y muy tarde mayor a un año. Por eso tenemos que tener presentes cuándo se hizo la intervención de la coronaria y cuándo se formó la trombosis, porque depende de eso se va a clasificar. Y la C. Y vamos a tener la tipo C, que es la reestenosis coronaria. Es cuando ya al paciente le hemos hecho una angioplastia, le hemos puesto un stent, pero vuelve a aparecer la placa, o se hace proliferación de músculo liso aquí excesivo, o se puede haber material cicatrizante que va a taponar otra vez ese vaso. Entonces también se puede generar el infarto. Vamos a tener el tipo 5, que es el injerto de derivación de la arteria coronaria, que esto es una cirugía corazón abierto, y al corazón se le pone una bomba que mientras tanto va a cumplir las funciones de los pulmones y el corazón. Y el corazón se va a parar para poder hacer el injerto. El injerto lo vamos a hacer de la arteria torácica interna o de la vena safena. Entonces, cuando es de la vena, vamos a pegar una parte de la aorta, de aquí del tronco aórtico, y despuésito de la oclusión, como lo podemos ver acá. Y cuando lo hacemos del tronco de la arteria del pecho, vamos a ver que siempre se pone después de la oclusión. Pero lo que puede pasar es que esos injertos les puede volver a salir una placa de aterosclerosis, se le puede volver una coagulación. El paciente, cuando se le reinicia otra vez el funcionamiento, puede tener arritmias, entonces eso puede generar un infarto. Otras causas van a ser las válvulas transcatéter, que van a tener el mismo procedimiento de una angioplastia, solamente que cuando vamos envejeciendo en estas válvulas, pues en el corazón se van haciendo acumulaciones de calcio. Entonces esa válvula se vuelve rígida, ya no es capaz de cerrarse completamente, se inflama, ya no cumple su función. Entonces esta válvula va a tener un stent y va a tener la función de la válvula. Entonces se hace el mismo procedimiento y se pone pues primero como que se estira con el balón, como si fuera una angioplastia, y después se mete el stent. Pero también podemos tener las mismas complicaciones, una coagulación y
El síndrome de Takotsubo es cuando por emociones muy fuertes nos puede dar un infarto agudo del miocardio, pero no es porque las coronarias estén lesionadas, sino que se da una lesión a los miocardiocitos, pero de esa emoción tan fuerte. También tenemos la miocarditis, que la miocarditis es que cuando las células, pues el miocardio se expande tanto, se ensancha tanto, ella puede llegar a un punto en el que puede hacer apoptosis y aquí ya no es recuperable, pues ya le dio un infarto al paciente en ese momento. Y las enfermedades renales crónicas es porque todas las enfermedades renales se ven muy asociadas con la parte cardiovascular. Y vamos a tener la sepsis en UCI. Es porque por un patógeno endógeno el paciente pues va a tener una infección y se va a disminuir toda esa fracción de eyección, que la fracción de eyección normal es entre 55 y 80. Pero cuando tratamos esa sepsis, el corazón puede volver a la normalidad. Entonces, acá la gráfica es muy bonita porque la arteria coronaria puede estar con un calibre disminuido y se observa a través de una angiografía cuánto porcentaje está ocluido. Si el porcentaje es muy alto, el paciente tiene que ir a una revascularización miocárdica y a esto le llaman puentes. Puente de acá a acá, puente de acá a acá. Entonces es una cirugía que el terapeuta respiratorio tiene escenario previo a ella para el entrenamiento y educación al paciente, para explicarle cómo posiblemente va a salir de cirugía, qué signos y síntomas va a sentir, qué manifestaciones clínicas va a tener después de la cirugía. Y en el postoperatorio lo recibimos, sea intubado o extubado, y hacemos el manejo respiratorio desde el minuto 0 del postquirúrgico. Desde allí, si está intubado, buscamos una liberación temprana de la ventilación mecánica. Si el paciente no se puede liberar tempranamente, esto va a aumentar dos cosas: el riesgo de que se infecte en UCI y el riesgo de que se muera en UCI. Entonces, sí o sí es un escenario muy bonito y que vamos a tener en nuestra vida de ahora en adelante. Bueno, en los factores de riesgo vamos a tener factores no modificables, modificables conductuales y modificables fisiológicos. Entonces, en los no modificables vamos a tener el sexo y la edad. Vamos a tener que la edad masculina va a ser mayor a 45 años y en el femenino va a ser la posmenopausia, porque toda la parte hormonal se ha comprobado científicamente que nos protege mucho la parte cardíaca. Y vamos a tener los antecedentes familiares. En los modificables conductuales vamos a tener tabaquismo, obesidad, sedentarismo y el consumo de drogas. Y en los modificables fisiológicos vamos a tener hipertensión arterial, diabetes mellitus y hiperlipidemia, que es lo que les expliqué ahora, que se da un aumento de la LDL y una disminución del HDL. Entonces, en la presentación clínica, el síntoma que vamos a ver más significativo va a ser el dolor retroesternal. El paciente va a sentir ese dolor opresivo, intenso, tiene una duración prolongada de más de 30 minutos. El paciente va a hacer el signo de Levy, que es así, tipo estirarse como hacia adelante, va a aparecer generalmente en reposo, va a presentar fatiga o disnea, el malestar va a ser difuso y lo primero que van a ocurrir son síntomas isquémicos, porque todavía no se ha generado una necrosis del tejido. Entonces, en el diagnóstico vamos a tener las pruebas o los biomarcadores cardíacos, que son los que nos van a indicar que hay un daño en el miocardio. Porque cuando las células realizan apoptosis, ellos van a liberar estos biomarcadores. Entonces, vamos a tener que la troponina T es la más específica y siempre la que se manda a sacar primero. Vamos a tener la creatinquinasa y la mioglobina. Vamos a ver que estos biomarcadores van a tener un inicio de ascenso, un inicio de pico y un retorno al nivel normal. Y van a ser la mioglobina un inicio de ascenso entre 1 y 4 horas, el pico entre 6 y 7 horas y el retorno a las 24 horas. Vamos a tener la troponina I, que va a tener un inicio de ascenso de 3 a 12 horas, un pico a las 24 horas y un retorno normal de 5 a 10 días.
y vamos a tener la troponina T de inicio de ascenso de 13 a 12 horas, pico de 12 a 48 y retorno normal de 5 a 14 días. Y vamos a tener la creatinquinasa, que va a tener inicio de ascenso de 13 a 12 horas, el pico a las 24 horas y el retorno normal a las 48 a 72 horas. Debemos de tener en cuenta que los pacientes que se le hacen una intervención percutánea coronaria, como estamos haciendo una lesión al vaso, se van a elevar estos biomarcadores. Entonces, cuando vamos a mirar las pruebas, hay que hacerle una prueba antes del procedimiento y después del procedimiento. Cuando hacemos la angioplastía, el stent, tenemos que mirarlo, que las pruebas luego estén 5 veces por encima del valor percentil, que va a ser 99. Y cuando se hace el injerto, el paciente, vamos a mirar, se le hace también la prueba antes y se le hace la prueba 48 horas después, pero mirando que un aumento 10 veces por encima del percentil 99. Listo. Vamos a tener el electrocardiograma, porque el electrocardiograma es muy importante, porque nosotros solamente con una onda patológica podemos decir que el paciente está teniendo un infarto agudo del miocardio, porque muchas veces en clínica vamos a ver que no tenemos cómo realizar imagenología, no vamos a tener cómo realizar pruebas para mirar los biomarcadores. Entonces, profe, vamos a tener que en el electrocardiograma vamos a tener electrodos y vectores, que los electrodos son los que van a medir la actividad eléctrica y los vectores son los que nos van a graficar ese flujo eléctrico. Entonces, dependiendo de dónde se dirige el vector, se va a formar una carga positiva o una carga negativa. Pero tenemos que tener en cuenta que la despolarización de la célula es del inicio hasta el final. Entonces, vamos a ver que la despolarización de la célula es, acá hay negativos, y ella se va a empezar a despolarizar pues desde el inicio, pero ya la repolarización va a ser desde el final y hasta el inicio. Entonces, por eso es que la repolarización, acá en la onda T, esto es onda de repolarización, por eso es que la onda T es positiva y no negativa, porque miren que aquí la repolarización está dando el vector negativo, pero como la repolarización es negativa, la onda va positiva. Entonces, vamos a tener unos electrodos que va a ser el ABR, el ABF, el ABL, el D1, el D2 y el D3. Y vamos a tener los vectores B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y ellos se van a ubicar al realizar el electrocardiograma, pues con una ubicación para nosotros saber en qué parte se está dando ese infarto agudo del miocardio. Entonces, el electrocardiograma, vamos a ver que la necrosis va a progresar desde el subendocardio hasta el epicardio. Por eso les puse esta imagen. El endocardio es la capa más interna, el miocardio es la mitad y el epicardio es la capa más externa. Entonces, lo que es lesión, isquemia y necrosis se van a dar los tres al mismo tiempo. Es igual que la ACV. Vamos a llegar a un punto en el que hay una parte de necrosis y queremos salvar lo que es lesión y la isquemia. Entonces, es tejido recuperable. Por eso es muy importante hacer las reperfusiones en un tiempo de 1 hora a 3 horas como máximo. Pero eso puede variar mucho, porque el paciente puede tener deformaciones, puede tener preacondicionamiento, que es cuando el paciente está acostumbrado a vivir con poquito oxígeno. Entonces, cuando hablamos de una lesión subendocárdica, vamos a ver que se va a limitar solamente al endocardio. Cuando hablamos de una lesión transmural, es porque ya se afectan las 3 capas.
Entonces, vamos a ver acá cómo se va identificado esa lesión transmural, que es la elevación del segmento ST, que un segmento es como una línea isoeléctrica, que el corazón, o hace, por ejemplo, en el nodo auriculoventricular se va a detener ese impulso, pero por ejemplo en el ST es porque el corazón ya se ha terminado de despolarizar completamente, entonces él se da como un momento de relajación para repolarizarse y volver a despolarizar. Y vamos a tener el descenso del ST, que podemos ver aquí como se ve evidentemente, y la isquemia vamos a tener T picudas, que va a ser como lo podemos evidenciar acá, y T negativas como lo podemos evidenciar acá. Y en la necrosis es la onda Q patológica, y acá está normalita, y aquí podemos ver cómo se va a afectar. Entonces, en imagenología vamos a ver ecocardiografía, resonancia magnética cardíaca y angiografía. Entonces, en la ecocardiografía lo que vamos a mirar más que todo es espesor y funcionamiento cardíaco. Y vamos a mirar el engrosamiento o adelgazamiento de ese miocardio y el movimiento del miocardio. Y en la resonancia magnética cardíaca, como es de alto contraste tisular, vamos a ver cómo es la evaluación precisa de la estructura y la función del miocardio. Es muy importante pues decir que a estos dos le podemos echar material de contraste para mirar la perfusión. A estos dos, porque la angiografía ya es netamente por rayos X mirar la perfusión y mirar dónde está la oclusión. Isa, ¿cuál es el gold estándar? El gold estándar es el electrocardiograma. Entonces, ¿de infarto de miocardio? sí. 100% segura. Sí. Sí. Profe, porque uno puede diagnosticar un infarto agudo del miocardio solamente con una onda patológica. Y es el 100%, yo creo que... No, pues no es el 100% porque uno siempre tiene que estar como apoyado de biomarcadores, de imagenología. Entonces, ¿el gol estándar cuál es? La La angiografía. angiografía. Claro, porque Profe, si uno no puede realizar una angiografía. es que una cosa es tener gol estándar Y otra que pueda realizar. Lo pueden diagnosticar clínicamente, clínica y con ecográfica, o clínica y con exámenes de laboratorio. Pero ¿cómo saber si eso no es? Supongamos tú tienes una onda P negativa, usted diría, ¿está infartado? Yo digo no, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a ver que no le hayan puesto los electrodos al revés. Y después de que yo verifique que no tiene los electrodos al revés, hay que mandar una placa de rayos X, porque puede tener dextrocardio, el corazón puede estar en la posición contraria. Entonces mira que la sensibilidad y la especificidad es muy baja, y la de los marcadores tienen muy buena especificidad pero muy mala sensibilidad. Por eso hay que hacer una curva en el tiempo. Y la angiografía, usted va derecho a ver si está fluido o no está fluido. No está fluido, no hay impacto. Listo. Entonces nosotros vamos a evaluar la gravedad del infarto agudo del miocardio y la probabilidad de muerte luego de los 30 días del infarto con la clasificación de Killip y Kimball. Entonces, vamos a tener que en el Killip 1 es un paciente que no tiene una insuficiencia cardíaca, no quedó con insuficiencia cardíaca, no tiene congestión y tiene una mortalidad entre el 13 y el 6%. Vamos a tener el Killip 2, que el paciente ya tiene una insuficiencia cardíaca moderada, tiene edema en las extremidades y tiene una mortalidad entre el 10 y el 13%. Y vamos a tener el Killip 3, que es ya cuando el paciente tiene una insuficiencia cardíaca grave y tiene una mortalidad entre el 30 y el 40%. Y vamos a tener un Killip 4, que es shock cardiogénico y aquí se le da ya edema agudo de pulmón, el paciente ya tiene edema agudo de pulmón. Y acá en Killip 4 el paciente ya tiene shock cardiogénico, o sea, el paciente está hipotenso, tiene cianosis, ese corazón ya no es capaz de suplir las necesidades básicas de nuestro cuerpo. ¿Y el control qué le hacemos? No, todavía no. No, profe, y tiene una mortalidad mayor al 70%. Así es. Puedes pasar. Listo. Entonces con lo anterior, imagenológicamente, angiografía. Angiografía, sí. Pero
cuando se hacen los estudios para el gol estándar, no es basado en uno solo, se basa en manifestaciones clínicas, biomarcadores, electrocardiograma. Esos tres son un gol estándar. Listo. En el tratamiento o manejo del infarto agudo del miocardio, vamos a tener las cianopirimidinas, que son las antiplaquetarias, y la más usada es el ticagrelor. Vamos a tener la heparina, que es un anticoagulante, y al paciente se le debe hacer reperfusión, que es para quitar pues, o destruir el trombo o solucionar pues, la oclusión. Y se tiene que hacer, pues, o se realiza una angioplastia o se realiza una fibrinólisis por el momento, porque ese es un medicamento que va a romper pues, el coágulo. Vamos a tener el oxígeno, si el paciente está saturando por menor al 90%. Vamos a tener los... Ahí, eso es muy importante. ¿Oxígeno cuando qué? Está saturando menor al 90%. Si está saturando el 92%, ¿le ponemos oxígeno? No le ponemos oxígeno. Y la razón grande, porque es que hay un paradigma que ustedes les van a decir: oxígeno para el paciente con infarto para disminuir el consumo de oxígeno cardíaco. Y así está saturando antes como el oxígeno. Eso no se hace. Eso no se hace. Eso se ha demostrado que aumenta la mortalidad de los pacientes. ¿Por qué? Profe, yo creo que porque el simple hecho de tener dolor, uno aumenta el trabajo respiratorio. No, Se ve el... No. Antes está explicando que si necesita. Pero como siempre habían dicho que el oxígeno era un vasodilatador. ¿Vasodilatador de dónde? De todas partes. De la arteria pulmonar, vasoconstrictor de las arterias coronarias. Si le pones oxígeno, constriñe la arteria coronaria y lo hipoperfundes más. Entonces, por eso, oxígeno solo cuando satures menos del 90%, no más. Bueno, vamos a tener betabloqueantes. Los betabloqueantes se mandan para, como mantenimiento, pero para disminuir ese trabajo cardíaco. Igual que las IECA, que inhiben la enzima angiotensina convertasa. Y vamos a tener los nitratos, como la nitroglicerina, que son los antagonistas del calcio, como para tratar esos vasoespasmos. Y vamos a tener las estatinas, como la atorvastatina, que nos van a ayudar a estabilizar las placas, porque un paciente puede tener una aterosclerosis o tener varias aterosclerosis, entonces vamos a estabilizar esas placas para que no se rompan. Y vamos a tener aspirina tipo ASA, que es antiplaquetaria. Bueno, por terapia respiratoria, yo pues que el paciente se le podía realizar oxigenoterapia, le podíamos realizar una rehabilitación cardiopulmonar, que le podíamos manejar la congestión como el edema agudo de pulmón, y le podemos reducir complicaciones graves, y como hay que individualizar, si el paciente ya ha salido pues de todo, podemos hacer técnicas de ganancia de volumen, como las respiraciones humanas. ¿Cómo a manejar la congestión y el edema agudo de pulmón? Pero no me preguntes. Sí, eso sí ya que lo expliqué. Entonces, vamos a tener el diagnóstico diferencial. Vamos a ver que uno siempre se asocia mucho es con el dolor retroesternal, que lo vamos a ver como colecistitis aguda, gastritis aguda, pericarditis, esofagitis, neumotoras y embolia pulmonar y costeocondritis. Bueno, en la prevención vamos a tener una dieta saludable, hacer ejercicio, que en este metaanálisis podemos ver cómo el ejercicio reduce los factores de riesgo de tener un infarto agudo del miocardio. Vamos a dejar de fumar, una evaluación médica. ¿Qué? Véalo acá, profe, grande, se lo puse. Bueno, aquí podemos ver todas las investigaciones que se realizaron y este es el total. Entonces, es una comparación con las personas que hacen ejercicio con respecto a las que no hacen, a las que hacen ejercicio. Entonces, vamos a ver cada uno de los estudios. Entonces, bueno, no quería pues que le mostrara. Entonces, la línea de la mitad nos va a indicar es que, por ejemplo, si el metaanálisis
en toda la mitad vamos a decir que no hay como una, o sea, que es igual si usted hace ejercicio o no hace ejercicio. Entonces, como está más corrida hacia la derecha, vamos a ver que sí hay una mejora. Con todas estas investigaciones podemos ver que se hubo un mejoramiento del 17%. Ya, sí lo puedo. No, pero lo hiciste muy bien, pero bueno, lo que está midiendo es el riesgo relativo bajo el 1. ¿Usted ha jugado Betplay? No, nada. No, eso no. La probabilidad, ¿verdad? La probabilidad acá. La probabilidad es 1. Quiere decir que si le da 1, no es probable que sea la apostar una que diga 1. Dejar de fumar, Cuando dice 0.8, 0.6, se desplazan los valores, ustedes acá voy a perder tanto, y lo que encontramos, como dice Isabela, es que por esa tendencia de desplazo más allá del 1, hay mayor riesgo de infarto. Y otra cosita que quería preguntar es cómo se confunde la osteocondrosis con el infarto agudo del miocardio. Profe, por el dolor, más que todo es por el dolor. O sea, es que uno puede confundir mucho. Un infarto agudo del miocardio es con el dolor. 22 años, dolor torácico, ¿qué es lo más probable? 65 años, dolor torácico, ¿qué es lo más probable? Infarto agudo. ¿Por qué, profe? Por la edad avanzada. Ah, ya. En personas jóvenes, más probable osteocondritis. Pero es que yo decía que el dolor era, o sea, cuando se estaba dando el infarto agudo del miocardio era muy difuso, el paciente no era capaz de localizarlo, entonces por eso... Como es subjetivo, es muy difícil interpretar el dolor. Cada uno siente diferente, lo intentamos volver cuantitativo en una escala de 0 a 10, pero está muy lejos de alcanzar una realidad. Por eso esas manifestaciones, incluso las fracturas costales, se manifiestan como si fuera un infarto, pero no lo son. Gracias, una pregunta a usted. Muchísimas gracias. No, que así lo puede pasar. Porque siempre debe de irradiarse, por lo general, siempre que he escuchado los infartos, se irradian. Eso es secundario aquí. A las terminaciones nerviosas. O sea, si tu corazón no funciona bien, no va a perfundir bien, ni las terminaciones nerviosas, ni los músculos distales, y generalmente, como es la presión del callado aórtico hacia la región izquierda de nuestro cuerpo, pues va a tender a generar ese dolor típico, ¿cierto? Pero no, si es típico, pero no sugiere 100% que sea infarto, eso es claro. ¿Qué más para terminar? No, nada, súper bien, muy buena exposición, qué talento, excelente. Hay momentos que el dolor no se va a manifestar como de pronto esa angina, sino que me manifestó un leve dolor en el hombro que puedo confundirlo con el manguito rotador, un ejemplo. Pero entonces el paciente no consulta porque no hay un dolor fuerte ahí, entonces regresa a